No, muy buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con el diplomado? Bien. Hoy ya avanzando en la segunda semana de la fase virtual. Terminamos esta fase virtual el viernes y pasamos a la fase presencial la semana entrante. Y pues tenemos muchas ganas de vernos aquí en vivo en directo en la Universidad Nacional. Estamos esperando, estamos con todo preparado, todo listo, porque podamos tener una semana maravillosa de extensionismo agropecuario. Bueno, muy bien. Por favor, me confirman si están viendo mi PowerPoint. Sí, señor profe, ahí Sí, estamos señor. viendo la presentación. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en esta sección está de aquí a las 6 de la tarde, corresponde a la parte de gestión de conocimiento. En la sesión anterior de gestión de conocimiento habíamos dado unos elementos conceptuales, digamos, profundos sobre qué hacer de nosotros en la extensión agropecuaria y sobre nuestro qué hacer como profesionales frente a los productores. Eh, Hoy vamos a continuar entonces con el tema. Voy a iniciar con un pequeño recorderis de lo que vimos en la sesión anterior y hoy vamos a hacer unos ejercicios de reflexión en grupo que nos permitan entonces interiorizar y afianzarnos sobre cuál es nuestro quehacer en este tema de la sección agropecuaria. Vamos entonces a iniciar nuestra presentación, como vimos en la sesión anterior. Primero, analizando y cuestionando el tema del enfoque unidireccional de la extensión agropecuaria. Entonces, planteábamos que nosotros, eh, por nuestra formación que hemos tenido en el colegio, en la universidad y hasta en nuestros posgrados, nos es como natural el proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde está uno como profesional, como extensionista, que tiene un conocimiento científico y un productor que no lo tiene. Entonces, para uno como que es normal el visualizar el tema en esta dirección. Yo tengo un profesional que tiene la tecnología, un productor que no tiene, y hacemos una enseñanza-aprendizaje a una transferencia de conocimientos o de tecnología hacia este productor. Ahora, cuando se hace digamos, un estudio un poco más retrospectivo sobre el tema, vemos que en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, que viene todo el tema de la Revolución Verde, nació la idea de llevar el conocimiento de los centros de investigación hacia los productores. Inclusive la misma Segunda Guerra Mundial desarrolló muchísimo la tecnología y la ciencia que después se utilizó para llevar a los productores. Pero eso como que no funcionó muy bien y entonces vino el péndulo que se comenzó a mover hacia el otro lado, en donde salía lo que era muy duro, la tecnología dura del centro de investigación hacia los productores de una manera unidireccional y comenzó a, momentico, el tema no es llevar esto impuesto, sino que hay que comenzar a mirar un poco más allá de sus necesidades y apareció el Rapid Rural Appraiser o investigación rápida rural donde las encuestas dejan hacer una serie de preguntas que hace un extensionista en un municipio a trabajos temas más participativos. No es una encuesta estructurada, sino que es un tema hasta lúdico, el que se utiliza para encontrar, digamos, los problemas que tienen que resolver en una comunidad, con un grupo de productores. Eso siguió avanzando en esa dirección porque pues, gustó mucho la famosa pertinencia del servicio de extensión frente a los productores y se avanzó entonces hacia el Participatory Rural Appraisal o valoración rural participativa, que es donde ya los productores se empoderaban de la situación y los saberes tradicionales, los saberes indígenas, como se llaman estos artículos, son los que se utilizan para resolver los problemas identificados. Hasta llegar a la investigación acción participativa, que aquí en Colombia usamos bastante en los noventas, en donde el punto máximo de investigación participativa es que no hubiese un investigador, sino que la misma comunidad identificara sus problemas, generara sus propuestas de solución y que ellos mismos las implementaran y las gestionaran. Es como el punto ideal de esta forma de trabajo. Y eso está muy bien, sobre todo cuando son problemas de tipo humano, de las ciencias humanas. Entonces, si un problema que golpeamos a los niños en esta comunidad, pues es la manera de cambiar este chip es a través de este tipo de herramientas.
Pero cuando trabajamos con problemas de las ciencias, de la biología, de la bioquímica, de la química, de la genética, de la microbiología, pues ya la cosa no es tan eficiente, porque no hay saberes tradicionales que entiendan la complejidad de la biología. Muchas veces ni siquiera saben que existe el problema, tampoco pues cómo resolverlo. Entonces, donde viene, ok, entonces hay que buscar otra forma, hay que explorar otra forma de trabajar con los productores. Entonces, entrando el siglo XXI, hay un cuestionamiento importante sobre esto y se comienza a entender que el problema de fondo radica alrededor del conocimiento. Que lo que hace un profesional cuando trabaja con un productor no es trabajar con las vacas o trabajar con los árboles o con el cultivo, el especialista trabaja con el ser humano. O sea, uno como asistente técnico, como médico veterinario, en el caso mío, como agrónomo, como zootecnista, vamos a trabajar con un predio, con un productor. Usted no trabaja con los árboles o con las matas, ni con la vaca. Usted trabaja con las personas. Entonces, si yo soy un profesional que trabaja un área del conocimiento, en este caso, digamos, asociado a la producción, la medicina y la producción como médico veterinario, pues entonces yo tengo que trabajar el conocimiento del productor asociado con este tema en mi servicio de extensión, porque nosotros no somos un servicio de psicología, ¿no? No. Eso es otra cosa distinta, y hay gente que trabaja esos temas específicos, y sociología específicamente, tema de familia, ok, esas son otras ramas ya especializadas. Nosotros acá, entrando a esta parte, saliéndonos un poquito de la banca, comenzamos a tocar un poquito estos temas, que la misma ley lo plantea, ¿no? Hay que comenzar a tocar esos temas que conforman el ser humano, porque el centro del problema es el ser humano. Y dentro del ser humano, el punto que nosotros podemos gestionar, dada nuestra formación, nuestras profesiones, es el del conocimiento como centro del quehacer del profesional extensionista. En ese orden de ideas, entonces, hablábamos de que la curva de Roger Everett, o de Everett Rogers, perdón, cuestiona mucho precisamente a estos servicios de extensión por la baja efectividad. En promedio, el 10% de los productores, dadas las condiciones de nuestro país y nuestra cultura, y que los proyectos todos son cortitos, de 6 meses, 8 meses, un año, un proyecto maravilloso, tenemos que apenas el 10% de sus productores logran, digamos, como incorporar los conceptos de conocimiento que queremos llevarle. Entonces, uno como financiador dice, ok, pero si tengo que sacar 2.000 millones de pesos para atender 500 productores y apenas 50 de los 500 funcionaron, pues, como por qué gastamos este recurso acá? Mejor lo invierto en salud, en el COVID, mejor lo invierto en las vías terciarias, mejor lo invierto en mil necesidades que tenemos en nuestros municipios, nuestros departamentos. Entonces, hay un cuestionamiento allí, punto de tipo de financiadores y el punto de vista de la capacidad de gestión que requiere ese tipo de proyectos. Y el cuestionamiento es profundo, fuerte, inclusive durante muchos años, o sea, se dejaron de financiar estos proyectos porque se decía que no funcionaban. Ahora, como el tema del conocimiento es el centro, que es lo que se está entendiendo, el conocimiento se incorpora de las personas de una manera pobre, entonces la idea es, oiga, ¿por qué no se aborda el tema del conocimiento desde la ciencia que estudia el conocimiento, que es la epistemología? ¿Cómo montamos un servicio de extensión basado en principios epistemológicos? ¿Ok? Esa es la propuesta entonces que nosotros estamos haciendo. Y entonces, en la sesión anterior, dábamos un par de definiciones centrales, ¿no? Por un lado, planteábamos entonces que nosotros tenemos que el conocimiento es de dos tipos, según la epistemología. Tenemos el tácito y el explícito. Planteábamos que el conocimiento tácito pues es oral, producto de la experiencia cotidiana, de las vivencias, se comunica con mitos y leyendas, es de carácter transgeneracional, es conocimiento que no tiene origen formal, es el que el productor tiene, maneja y adquiere en su trabajo cotidiano en la granja y que también se alimenta de la convivencia con su entorno social. Damos ahí unos ejemplos, ¿no? Da el ejemplo de los tamales que hacía mi abuelita y que hacía mi tía y cómo la dinámica de esta cultura gastronómica es una expresión maravillosa del tácito y cómo en esa expresión cultural se identificaban las características y propiedades del tácito, que podemos resumir como en cuatro fundamentales. Primero, que es oral,
Se produce convivencias, experiencias, se transmite mediante mitos y leyendas, es transgeneracional y se alimenta la cultura y tradición de la red social. La tercera característica, que tiene emoción, y la cuarta, que no es combinable, que ahí por eso se pusieron al final bravitas las dos abuelitas, no porque fueran tercas, no porque fueran llevadas a su parecer, sino porque es la naturaleza del conocimiento que estábamos abordando. Después planteamos el conocimiento explícito. Entonces lo definíamos, conocimiento explícito, como aquel que está escrito, se encuentra en el documento, se puede combinarse, analizarse, validarse y socializarse. Tiene un origen formal y exclusivamente un método científico, reduccionista o integracionista. Es el que manejan los profesionales, investigadores, los extensionistas también, las instituciones de investigación, academia, entre otros. Y decidíamos que esto tiene entonces también 4 propiedades. La primera, que es escrito. La segunda, que se produce con el método científico, reduccionista o integracionista, y se apoya en la estadística. Se transmiten artículos científicos, libros, están las universidades, los científicos, centros de investigación, investigadores, docentes y extensionistas. La tercera propiedad dice que no tiene emoción y la cuarta que es combinable. Bueno, eso es lo que planteamos en la sesión anterior sobre la parte epistemológica, que nos da una gran fundamentación científica sobre el conocimiento, sus propiedades y a partir de allí poder entender cómo es que funciona en un servicio de extensión. Después nos fuimos al planteamiento de la psicología. Bueno, ¿pero qué piensa la psicología de este tema epistemológico? Y entonces planteábamos que desde la psicología se ha encontrado, cuando se hacen esas investigaciones sobre el tema, de cuando una persona va a tomar una decisión, el 90% de los elementos de juicio son del tácito y apenas el 10% del explícito. Que cuando uno va a montar cicla, por ejemplo, y quiere enseñarle a un hijo, a un sobrinito, pues es muy difícil porque uno trata de explicarle cómo se monta cicla, pero el otro no es capaz de entenderlo hasta que él mismo va creando su propio tácito y logra montar la cicla. O el amarrarse los cordones de los zapatos. Uno trate de decirle a un compañero que se amarre los zapatos y verás lo difícil que es que otra persona entienda lo que usted está diciendo. Polanyi definía el tácito como ese conocimiento que no es posible transmitir verbalmente a otra persona. Es decir, uno tiene más conocimiento de lo que son capaces de contarle al otro. Eso es parte de lo que es precisamente la definición del tácito. Entonces, lo clave de este tema, cuando hacen los psicólogos sus estudios, es que cuando una persona toma una decisión, también las decisiones se toman casi de manera inconsciente. Cuando se está manejando, toma decisiones inconscientes sin necesidad de ponerse a pensar qué cambio ya meter en el carro, uno automáticamente lo va haciendo. Igual cuando uno va a ordeñar las vacas, uno se levanta, coge la cantina, se pone con las vacas y las comienza a ordeñar. Eso ya es un tema que está en el tácito. ¿Cómo alimentar las vacas? Entonces hay como un automático que uno ya tiene prendido y usted le da el concentrado que usted cree que tiene que dar a las vacas en la cantidad que usted está convencido que hay que hacer, dársela y se la da y de esa manera es que la finca funciona. O la rotación de potreros o la inseminación como usted la hace, ya hay como una especie de igual, como de automático o de inconsciente, que es el concepto tácito que hace que la finca funcione como está funcionando. También decíamos en la sesión anterior que el tácito es el conocimiento que se utiliza para la producción, es un conocimiento real. Es como hablamos del manejar el carro. Usted maneja el carro es con el tácito. Usted monta ciclas con el tácito. Usted maneja su finca es con el tácito. ¿Ok? Entonces, el que hace que una finca produzca 10 litros de leche o 14 o 20 o 35 litros de leche es el tácito que esa finca ha logrado desarrollar. Que tenemos que este cultivo de maíz me da 4 toneladas, 6 o 10 toneladas, es el tácito que este agricultor ha logrado desarrollar alrededor de este cultivo. Ahora, cuando una persona está novata, pues obviamente no va a llegar produciendo las 10 toneladas de maíz por hectárea y va a arrancar con 35 litros promedio de producción. Tiene que hacer el camino de ir aprendiendo, de ir desarrollando su tácito hasta que lo logra hacer. Como el montar cicla, uno tiene que ir aprendiendo a montar cicla, a pegarse algunos golpes hasta que por fin aprende a montar cicla. O a amarrarse los zapatos, tiene que soltarse algunas veces los cordones o simplemente no logran amarrárselo hasta que por fin logras amarrarte los cordones. Es el tácito entonces el que manda en la expresión de la producción del agricultor o del ganadero. Teniendo todos estos elementos definidos,
planteamos una explicación de por qué la campana de Rogers desde este punto de vista. Entonces aquí está por qué el 10% de los productores captan la información y el otro 90% se resisten, por la explicación epistemológica que hoy tenemos. Si yo cojo este 90-10 y lo pongo en una población de 100 personas, 100 productores, esto se va a distribuir en esa población de la misma manera. Entonces, si en 100 personas, muy seguramente 10 van a tener la idea de captar rápidamente con enseñanza-aprendizaje por muchas variables o motivos que tienen las personas, pero el 90% no van a hacerlo. En la sesión anterior hablábamos que cuando yo llevo a una finca demostrativa, hay gente que sí se entusiasma y hace las cosas que uno les mostró en la finca demostrativa. Claro que sí, el 10%. Pues si yo llevo 100 productores, lo más posible es que los 100 productores, por ahí 10, algo se motiven y algo hagan y el 90% no se nos van a mover. Entonces hay que ver la relación costo-beneficio de esos esfuerzos que hacemos nosotros si apenas el 10% se logra mover. Bien, entonces, una reflexión que ya es lo que vamos a iniciar en la clase de hoy. Una reflexión que se toma a partir de estas definiciones del tácito y del explícito. Y es, si nosotros entendemos que el que manda la parada es el conocimiento tácito, que el que hace que las vacas produzcan los 10 o 20 o 30 litros de leche, o que este agricultor produzca las 4, 6 o las 10 toneladas de maíz por hectárea, entonces si la clave es el conocimiento tácito, ¿por qué nosotros como extensionistas no lo reconocemos o no lo reconocíamos? ¿O por qué no hacemos el proceso de reconocerlo? Sino que de manera tradicional lo que hacemos es la imposición del explícito sobre el tácito. Citando a Paulo Freire, que es, digamos, un extensionista que ha estudiado desde el punto de vista científico, él dice, es cuando llega un profesional, un extensionista, que se cree de una cultura superior, que cree que sus tesis son superiores a los locales y por lo tanto él debe de imponérselas a esa cultura de esta comunidad que está aquí beneficiaria y que esa cultura local debe de aceptar mis tesis y debe de, digamos, porque yo magnánimamente altruistamente le estoy llevando el conocimiento a esta pobre gente que no lo tiene. No, ¿cómo así? No, eso no está bien. Ese es un planteamiento que hoy en día es inaceptable. Hoy en día es inaceptable esa posición. ¿Ok? Ya sí he entendido que pues, está mal planteado. Los sociólogos, los antropólogos se paran de cabeza y tienen razón. Por ahí no es la forma. Entonces, esta figura antigua que tenemos nosotros es que yo, como soy el médico veterinario de la Universidad Fulanita de tal, o agrónomo, o ingeniero agrícola, o economista de tal facultad, y yo tengo muchísimos conocimientos, entonces yo a este pobre productor campesinito, atrasadito, hasta medio bruto, que Dios cree, que es otro punto que Pablo Freire también aclara. Nosotros a veces pensamos que ellos no tienen capacidad cognitiva, citando a Paulo Freire, y es lo que es un error. Son igual o más inteligentes que nosotros, pero pasa que tienen otras inteligencias desarrolladas para poder sobrevivir en su entorno. Entonces, esta imposición del conocimiento, pues no está bien. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer esta situación y ver cómo evolucionamos hacia otra propuesta. Ok, entonces, la propuesta, si no es imponer conocimiento del extensionista al productor, entonces lo que tenemos que hacer ahora es un proceso de combinación y creación de conocimiento en esa secuencia. Combinación y creación de conocimiento. Y yo aquí para explicar este modelo, esta diapositiva, utilizo la metáfora de la fecundación. El tácito es el óvulo o el ovocito, el óvulo. Y el espermatozoide es el explícito que tenemos acá. Entonces, para que esto funcione, no es que el espermatozoide destruya el óvulo o al contrario, sino que tienen que combinarse en la fecundación. El contenido genético de los cromosomas del ovocito o del óvulo son fundamentales para que el animal sobreviva, pero también los contenidos de los cromosomas que lleva el espermatozoide.
y la combinación de estos dos en la fecundación da origen a un nuevo ser completamente distinto a sus progenitores. Es decir, cuando usted combina el ADN del padre y de la madre, sale un nuevo ser, se crea un nuevo ser completamente distinto al papá y a la mamá. Eso es la metáfora que hoy utilizamos para comprender este proceso epistemológico. Entonces, yo tomo un conocimiento tácito, maravilloso, riquísimo, de milenario, centenario, de cómo produce un ganadero, un agricultor en una zona. Puede ser milenario porque hay conceptos agrícolas que vienen de los indígenas. Entonces, ese conocimiento tácito allí, tradicional, oral, es maravilloso y es el que hace que la finca produzca la leche que produce, o los corderos que produce, o los cerdos que produce, o el maíz, o la yuca, o el arroz que usted produce en este momento. Y yo llego como extensionista con un conocimiento explícito que la idea es que fecunde a ese tácito, ¿sí? Que combinándose primero con él, se combina con ese tácito y después crea un nuevo conocimiento en el proceso. Entonces aquí no hay imposición, sino hay haber creación de conocimiento, combinación y creación de conocimiento, como en la vida la fecundación es la combinación de los genes o los cromosomas del padre y la madre, producto de lo cual se crea un nuevo ser, que es una cría nueva, un cordero nuevo, un ternero nuevo, un cerdito nuevo, un lechón nuevo. ¿Ok? Entonces, lo que se propone hoy es esta metáfora, la metáfora de la fecundación del conocimiento. Del conocimiento tácito con el conocimiento explícito para combinar y crear un nuevo conocimiento tácito más evolucionado. Entonces, la propuesta es que después de que se haga este proceso de combinación y creación de nuevo conocimiento, el productor debe tener en su tácito elementos científicos como argumentos de sus decisiones, lo que es una machera, porque entonces va a comenzar a entender, por ejemplo, en el caso de la ganadería, que existe la proteína cruda, la proteína sobrepasante, los aminoácidos, la celulosa, la mesodosa y la lignina, y que hay una correlación con la edad de la pradera, y él puede usar esos elementos de juicio en su mente para tomar decisiones que lleven a que la finca aumente el nivel de producción que tiene. ¿Ok? Entonces, este proceso de combinación, entonces, nos deja un punto muy clave, muy claro. El extensionista no es el que identifica el problema, ni es el que da las recomendaciones. ¿Ok? Esto es muy importante. Acá dejamos de ser sistemas unidireccionales, donde yo como extensionista, como profesional, soy el que me sé las cosas. Entonces acá tengo un problema identificado y le doy esta recomendación y usted obedezca a mi juiciocito. No, eso ya no es así. Y por ejemplo, en el caso mío, yo recuerdo cuando yo trabajaba, digamos, en los 90, yo hasta me ponía bravito cuando los ganaderos no me hacían caso. Yo era templadito, ¿cómo así? Yo dije esto acá y ¿por qué no me lo han hecho? Yo mandé la sal mineralizada de esta manera, ¿por qué no me lo han hecho? ¿Qué es esta falta de seriedad, organización en esta finca? Me ponía bravito. Ok, pero no, eso no es así. Uno, en estos sistemas de gestión de conocimiento, tú no haces recomendaciones. Usted es un gestor de conocimiento. Y gestor de conocimiento lo que hace es que el productor, producto de la gestión suya como extensionista, como gestor de conocimiento, el productor va encontrando sus problemas y él va también identificando las soluciones en la combinación de conocimiento de los saberes, como ahorita más adelante vamos a ver. Entonces, es un tema chévere. Ahora, cuando eso está, digamos, funcionando, el productor está completamente convencido que el que ha identificado el problema y ha generado las soluciones es el mismo. Perfecto. Entonces, usted, doctor, no fue el que hizo la recomendación, no, yo no hice la recomendación, yo lo acompañé en el proceso de que él identificara qué es lo que tiene que hacer en su finca. Obviamente, yo soy el que le aporta el explícito, le doy los elementos de juicio de la ciencia para que él explique su cosmovisión desde la ciencia y vea desde la ciencia qué le sirve a su cosmovisión para que la incorpore y genere nuevas formas de entender la naturaleza, nuevas formas de entender las situaciones y de esa manera tomar mejores decisiones que lleven u otras decisiones, por lo menos que los lleven a tener resultados en la medida de lo posible mejores o por lo menos distintos a los que inicialmente estaba teniendo él con su enfoque meramente tradicional. Muy bien, entonces ahora esto nos deja parado en la clase de hoy. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para incorporar esta vaina?
Ya la teoría está más o menos, está clara, ya está como entendido. Entonces lo que hay que hacer es, ¿cómo hacemos para que se combine el tácito con el explícito, sabiendo que el productor tiene el tácito y que el extensionista es el que tiene el explícito? ¿Y cómo hacer para que el gestor de conocimiento haga que el explícito se combine con el tácito y generemos un nuevo tácito más evolucionado? Ahí es donde está el meollo del asunto. Eh, Vamos entonces a hacer dos talleres en donde ustedes me van a ayudar a encontrar la solución. Este punto que voy a plantear acá, nosotros lo tuvimos como punto de investigación en la línea de investigación que lo estamos trabajando, desarrollando estas metodologías, estudiándolas y formulándolos de medición de conocimiento. Y yo quiero que ustedes nos acompañen a revivir ese momento en que nosotros logramos entender este tema cómo debería de ser o cómo podría ser para que la gestión de conocimiento, digamos, se pudiese aplicar en el sector pecuario. Entonces, voy a hacer una primera propuesta. Recuerden que a mí me gusta el trabajo en grupos. Entonces, aquí voy a hacer una primera propuesta. Quiero que vayan a la fase de grupos, resuelvan la pregunta que ahorita voy a hacer, discútanla, analicen los puntos de vista, qué piensa uno, qué piensa el otro y concluyan. Y al final les voy a dar para esta parte 10 minutos, o sea, hasta las 4:55. Bueno, estamos con eso un poquito de tiempo por lo del break. Entonces, 4:55, luego 10 minuticos o un poquito más, ahorita apenas termino de explicar esta parte, lo hacemos, para que ustedes me discutan, analicen y lleguen a una conclusión. Y después de los grupos participantes, vamos a que algunos nos cuenten qué discutieron y qué conclusión llegaron frente a este debate. Entonces, primero, dinámica del conocimiento según sus propiedades. Entonces, ojo, el reto que tengo para ustedes es, necesitamos desarrollar un sistema de extensión basado en principios epistemológicos, basados en la epistemología. ¿Ok? Entonces, para cumplir con eso, entonces la idea es poder montar un sistema de gestión de conocimiento basado en la dinámica del Buenas tardes, conocimiento profe y sus Oscar. propiedades. ¿Sí? Profe Dime. Oscar, te recordamos que en 10 minutos inicia la pausa activa, pues para que no se te No, vayan a correr los sí, lo tiempos. que pasa es que hicimos un cambio. Mi pausa activa fue de las y cuarto a las y 20. Yo se las di anticipada. O sea que la siguiente pausa activa es hasta las 5:15. Listo, dale, profe Oscar. Gracias por recordármelo. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo es la dinámica del conocimiento según las propiedades? Entonces, una propuesta que nosotros podríamos intentar hacer basados en los principios de epistemología es que yo tengo aquí a un extensionista y al otro lado tengo al productor. Y yo intente llevar entonces el explícito al tácito. ¿Ok? Entonces, quiero que se sienten y analicen si esta propuesta es viable, es correcta desde el punto de vista epistemológico. ¿Y por qué? ¿Ok? Les voy a dar entonces 10 minuticos, son 4:48 hasta las 4:58 para que me discutan en fase de grupos esta parte. ¿Quién está ahorita manejando los grupos acá en la presentación? ¿Está Eric? ¿O quién está? Un segundito, rectificamos.
No. Profesor Oscar, Sí, señora, dime. Para decirle pase de grupos. ¿de cuántas personas requiere sus grupos? No está el profesional, Todos, pero se los asignamos. son los 22 grupos en que ellos vienen trabajando, común y corriente. Ok, Eso ya está gracias. organizado, doctor. Solamente cada grupo, Sí, cada profesor sabe cómo entrar al grupo. necesito es que me lo activen porque hay un comando en Zoom para que se activen los grupos y ya cada uno pueda entrar a su respectivo grupo. Segundo. Listo, Ya te los profe, ya. activo, ya te los activo. Perfecto, ya se Listo, activaron los profe, ya. grupos. Muchas Sí, gracias. señor, ya los activamos. Perfecto. Entonces, por favor, todos entramos a base de grupos. Son las 4:51. Tenemos entonces hasta las 5 de la tarde para que piensen esta primera propuesta, cómo la ven. Tener un extensionista con explícito y un productor con tácito, con un sistema donde el explícito se le lleva el tácito al productor. Discuten un poco y concluyan sobre esa propuesta y nos vemos en 10 minutos. Adelante. Alejandra, yo no está, yo puedo ayudarle. ¿Qué necesita, señorita? Ya los estudiantes procedimos a hacer los grupos, pero pues obviamente si lo vas a reemplazar, encargarte pues de las actividades de gestión de los profesionales. Muchas gracias. Ok.
Listo, vamos a ver entonces, por favor, a plenario. Listo, profe. Entonces les voy a dar un mensajito y apenas yo le dé cerrar, tienen un minuto para salir. Perfecto, te agradezco. ¿Hay una manito arriba de alguien? ¿O se quedó la mano arriba? Muy bien. Volvemos. ¿Listos? Muy Listo, bien, profe. excelente. Estamos otra vez en la plenaria para trabajar sobre el tema. Me gustaría que algunos vean qué conclusión llegaron. Por ejemplo, el equipo número 5. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Adelante. Por favor, te presentas, prendes tu camarita y cuéntanos. Bueno, mi nombre es Juan Sebastián Giraldo Vaca, yo soy biólogo. Tengo una maestría en ciencias biológicas y digamos que nuestro grupo ha sido una dinámica muy interesante porque todos abordamos los temas como pienso suceden los otros grupos desde diferentes puntos de vista y áreas del conocimiento. Hay zootecnista, veterinario, ¿sí? Nos ¿Dónde hemos vives? enfocado. Señor. ¿Dónde vives, Juan Sebastián? ¿Y de dónde eres? Yo soy de Bogotá, vivo variablemente en muchas ciudades dependiendo del lugar donde me salga trabajo. Estuve Ok, viviendo un tiempo en San Andrés y ahorita estoy en Bogotá para hacer lo de la capacitación perfecto. y posteriormente pues tal vez regresar pues donde me envíen aquí. Estoy muy a la expectativa. Perfecto. Muy bien, excelente, Juan Sebastián. Bueno, una Cuéntenos, de las cosas, cuéntenos cuál fue la conclusión que llegaron en el grupo de ustedes. ¿Qué pensaron de tomar el explícito y llevárselo a los productores? sí, Según dice el nosotros metodólogo. a lo que llegamos discutiendo desde lo que pensábamos era que hay dos maneras en las que nosotros podemos estimular el conocimiento en una persona y es primero desde que esa persona sienta que lo que se le está enseñando es algo que lo va a necesitar, que va a mejorar muchas de las cosas que está haciendo. La otra posiblemente generando curiosidad hacia lo que uno va a decir, ¿sí? Y ya después, digamos, de esa base es la manera en la que uno se acerca a las personas. Uno a una persona de esa manera le puede enseñar, digamos, un concepto que es muy técnico, como es la bomba Scholander, que es algo que permite medir la cantidad de agua explícita que necesita una planta y con eso pues mejorar un sistema agrícola, ¿cierto? Y ellos, en el momento en el que nosotros les estemos mostrando eso y que va a mejorar, pues, y que estemos mostrando ese sistema con ellos, pues, trabajar junto con ellos, mostrarles como esa empatía de que independientemente de que uno venga de la ciudad o de que tenga algún tipo de profesión, también está dispuesto a aprender de todas las cosas que ellos le puedan ofrecer. Entonces, no solo es qué tanto conocimiento puede tener uno como profesional, sino la manera en la que empatiza con las personas, logra aprender de ellos y les logra enseñar pues lo mejor que uno pueda desde la parte técnica. Bueno, muy bien. Perfecto, Juan Sebastián. Quisiera que analizáramos, Juan Sebastián,
esta diapositiva contigo. ¿La estás observando? ¿Sí se ve? Sí, profe. Perfecto. Vamos a hacer un análisis desde el punto de vista epistemológico. Vamos a olvidar lo que hemos aprendido, lo que hemos hecho con anterioridad en extensionismo, y vamos a vernos en rigor científico lo que dice la epistemología. La epistemología, digamos, si analizamos el tema que estamos proponiendo ahorita, ¿qué pasaría si el explícito se lo llevamos al tácito a un productor? Desde el punto de vista epistemológico, ¿qué propiedades entrarían en juego y cuál de ellas te preocuparía? Pues es que la verdad no tengo muy claro a qué se refiere, profe, usted con el punto de vista epistemológico, ¿sí? ¿Cuál es Correcto. la definición Punto a de la vista que... epistemológico, punto de vista epistemológico quiere decir que nosotros vamos a entender un servicio de extensión como una organización o como un profesional que gestiona conocimiento, que mueve conocimiento. Ok. La ciencia que estudia el conocimiento se llama la epistemología. Y la epistemología moderna, tenemos que eso arrancó desde la Edad Media, ya digamos que en el Renacimiento, con Jean-Luc y Descartes, el racionalismo francés y el empirismo inglés, ha venido evolucionando como todas las áreas de conocimiento, como la física, como la química, como la bioquímica, hasta llegar al siglo XXI. Entonces, hoy en día, ya no hablamos de racionalismo y empirismo, hoy hablamos de que el conocimiento es de dos tipos, el tácito y el explícito. Entonces, y vimos unas propiedades, ¿no? Entonces, entendiendo desde el punto de vista científico que el conocimiento tiene unas propiedades, ¿cómo ves tú como extensionista esas propiedades que hoy en día se entiende que tiene el conocimiento en esta dinámica de que el extensionista lleva el explícito al productor que tiene el tácito? ¿Cuál es mi opinión acerca de cómo se están dando esas dinámicas actualmente? Es lo que me estás queriendo preguntar, profe. Analicemos las 4 propiedades del conocimiento tácito. ¿Cuál es la primera propiedad del conocimiento tácito que vimos en la sesión anterior y que acabamos de repasar hace un ratito? ¿Cuál es la primera propiedad? No, profe, no. ¿Quién nos ayuda? Con los compañeros también. Es oral. Es oral, correcto. Muy bien, entonces, mientras que el explícito es... ¿Y el explícito es? Está escrito. Está escrito. Bien, o sea, bien. Ahí no hay ningún problema porque yo puedo llevar un conocimiento escrito a un productor. Ta. Segunda propiedad del conocimiento, Juan Sebastián, ¿cuál es? ¿Cómo se produce el tácito? ¿Cómo se produce el explícito? ¿Le puedo ayudar? Sí, señor. Señora. Listo, pues produce vivencias y experiencias en el tácito y se produce en el método científico reduccionista o integracionista en el explícito. Correcto. Muy bien, y ahí se deriva que uno se transmite con mitos y leyendas, ¿cierto? Con artículos científicos, profesionales, libros, etc. Sí. Ahora es la tercera propiedad. La tercera propiedad, bueno, dice que el tácito, ¿qué característica tiene ahí? Emocional. Es emocional, tiene sentimientos, uno se parcializa por las mismas emociones que tiene él por lo transgeneracional, porque eso mi arraigo, es lo que yo hago, como yo lo hago. Mientras que el explícito es completamente... frío, sin emoción. Sin emoción, es imparcial. Frío como un revólver, esa frase, correcto. Es imparcial, es objetivo. La cuarta propiedad, Juan Sebastián. No es combinable. El tácito no es combinable, mientras que el explícito... Sí, es combinable. Es combinable. Bien, entonces, a ver, retomando estas 4 propiedades, Juan Sebastián, quiero que tú me digas, ¿cuál de estas 4 propiedades sería la que te preocuparía en esta propuesta de servicio de extensión, en donde el extensionista llega a un productor a enseñarle las cosas, a darle recomendaciones y a decirle, mire, haga esto de esta manera, señor productor, y el señor agricultor, haga esto de esta manera, señor ganadero, haga esto de esta manera? ¿Qué preocupación te daría en ese esquema que estamos planteando hoy en la diapositiva? Pues tal vez desde lo que lo planteaban me preocuparía primero la manera en la que estoy proyectando ese conocimiento que yo pueda adquirir, que la manera en la que lo adquirí de manera escrita lo pueda expresar de una manera oral, y la manera en la que puedo, como digamos, llegar a leer las situaciones para entender de qué manera comunicarme mejor con la persona que esté pues tratando de impartir este conocimiento. Bueno, digamos que la comunicación no es como tan complicado, eso se puede resolver de alguna forma.
Entonces sacamos el primero. Quedan otras 3 propiedades. ¿Cuál de esas 3 propiedades te preocuparía? No sé, profe. Eso fue el trabajo de investigación que hicimos nosotros, donde nos matamos la cabeza para entender esta vaina. A mí me preocupa seriamente la 4ª propiedad. ¿Cuál es la 4ª propiedad del conocimiento tácito, Juan Sebastián? La emocional. ¿No es combinable? No es combinable. ¿Ustedes sí estuviste en la sesión donde expliqué la historia de los tamales? Sí, profe. ¿Y qué hemos terminado en el par de abuelitas? Pues cada quien lo hacía como de su manera particular. Peleadas. Peleadas. Imaginen el día en que nos metimos nosotros con el par de abuelitas. Entonces, resulta que el tácito no es combinable. Entonces, si yo digo con el explícito y trato de metérselo al tácito, ¿qué le va a pasar al tácito? ¿Lo acepta o no lo acepta? No lo va a aceptar tan fácil. No lo acepta, porque la 4ª propiedad del conocimiento tácito dice que él no es combinable. Ahora, la vez pasada discutimos eso. De pronto el 10% de las personas sí le copian, el 90% no. Imagínate, el 90% no te va a copiar, porque el conocimiento tácito no es combinable. Lo que quiere decir que esta forma es incorrecta. Usted no debería plantear un servicio de extensión basado en esta estrategia. Grave, ¿no? Yo sé, yo trabajé mis primeros 15 años como médico veterinario de campo con esa estrategia, que yo iba a las fincas y yo daba las recomendaciones como médico veterinario a los productores. Y resulta que no funciona. Una vez tuve una experiencia alrededor de este tema con una ganadería de Brahman puro que me gusta comentarla. En el año 95 me contrató un creador de Brahman puro por allá en el Magdalena Centro, ¿verdad? Cambao, tipo pilísimo, un abogado muy, muy inteligente, muy capaz. Y tenía un Brahman puro que tenía una natalidad como del 40-50%. Entonces nos contrató. Ok, entonces comenzamos a trabajar con él, montamos sistemas de información, planeación estratégica, seguimiento, toda la tecnología que teníamos en los 90, pues a tope con él. Y trabajamos del 95 al año 2000. 5 años de trabajo con él, logramos subir la natalidad al 90%. Fue increíble, fue maravilloso cuando vino el reporte de la SOCEBU y felicitaron al ganadero y le dieron un premio por tener la finca de mayor productividad de toda la asociación en ese año, el año 99-2000. Entonces, cuando el ganadero, un tipo muy inteligente, abogado, y tiene un MBA inclusive en Chile, ya es mayor el señor, pero es espectacular el tipo, me dijo, doctor Oscar, mire, yo creo que nosotros ya somos capaces de andar solos. Le agradecemos mucho. 5 años hemos aprendido muchísimo. Esta finca va andando como un berraco. Somos la mejor ganadería de la asociación en términos de productividad. Entonces, muchas gracias, doctor Oscar. Y yo dije, no, pues maravilloso. Oiga, primera finca chuleada en mi historia profesional que ya la llevamos al tope y que no necesitan más mi asesoría. Y dije, bueno, esto es otro nivel, diría yo, en su momento, para entender lo que estaba pasando. Y fue bien. Ok, entonces el productor comenzó a andar solo. En el 2003, finalizando el 2003, me llamó desesperado. ¿Qué pasó, doctor fulano? No, Oscar, necesito que me ayude, doctor Oscar. Esto está terrible. O sea, esta finca se nos acabó. Yo no sé qué pasó. Entonces, necesito que urgentemente vaya a la finca, por favor. Entonces yo cogí mi agenda, cuadré, pum, bajé a la hacienda, miramos los datos del sistema de información, analizamos lo que estaba pasando, todas las estadísticas y la natalidad de nuevo estaba en el 50%. Pero ¿cómo va a ser? No puede ser que esté en el 50% de natalidad si ustedes habíamos llegado al 90%. ¿Qué pasó? Pues resulta que comenzamos a explorar, oiga, ¿y ustedes por qué cambiaban la sal mineralizada de esta A a esta B que no sirve? No, pues... Una vez fuimos a comprar sal en el almacén pecuario y no había de la que ustedes decían, entonces, ¿cómo está otra? Ay, madre. Oiga, ¿y por qué están utilizando las praderas de esta manera? ¿Por qué no están rotando las praderas? No, es que como un verano, entonces nosotros soltamos los animales y no seguimos rotando la finca y pues así quedó. ¿Cómo así? Pero ¿y por qué? Bueno, ¿y por qué no están trabajando en inseminación artificial como dijimos, la detección de calores? ¿Qué pasó con ¿a qué hora están viendo calores? No, ¿cómo así? No,
estaba entrando calores en la noche porque no, es que eso es muy, muy fregado por la noche ir a mirar celos. Entonces no lo seguimos haciendo. Ah, ¿cómo así? Entonces ahí apareció una cosa que yo entendí, que me cuestionó mucho en ese momento de qué pasó, pero entendí que ellos no habían hecho las cosas en la finca porque yo se las había recomendado, pero no porque las hubieran interiorizado, no porque las hubieran entendido, no porque creyeran que fuera así, por más de que le mostramos los resultados con un premio nacional de productividad en la asociación. Entonces, el problema es de fondo. Y me parece un tema que yo ahorita he planteado para seguir estudiando ahorita en la línea de investigación de la universidad, y es lo que yo he llamado la entropía del conocimiento. El conocimiento tiende a desordenarse también con el tiempo, tiende a perderse y a destruirse. Entonces, ¿qué entendimos? Que estos esquemas unidireccionales, donde usted es el que identifica el problema y plantea sus recomendaciones para solucionarlos, no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque el conocimiento tácito no es combinable. Ellos jamás incorporaron en su conocimiento las recomendaciones que yo les di para llegar al 90% de natalidad en 5 años de trabajo. ¿Ah? Increíble. Bueno, entonces, como el sistema no parece que no funciona bien explícito llevándoselo al tácito, podemos proponer otra fórmula, Juan Sebastián. ¿Qué otra fórmula se te ocurriría para que funcionara esto? Si no puedo hacer el explícito sobre el tácito, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues no sé, tal vez un enfoque más integrativo, como en vez de tal vez llegar a enseñarle a llegar primero a hacer como una discusión y como primero ver si tal vez esa persona es de donde surge el problema, puede ser. Y no nosotros Abordemos mostramos. desde el punto de vista, abordémoslos con elementos epistemológicos. Olvidémonos de la parte, digamos, tú estás trabajando con intuición. Yo no quiero que uses la intuición para esto, por eso estás formando. Usemos evidencia científica. Tenemos dos tipos de conocimiento, el tácito y el explícito. Hablemos de esos dos términos. ¿Ok? Traigamos de nuestra intuición, no, vamos a lo científico. Entonces, ya vimos que el explícito no le funciona si se lo pongo al tácito. ¿Qué otra forma podemos hacer teniendo esos dos conocimientos allí para que jueguen? ¿Qué se te ocurre? No sé, tal vez tecnificar el tácito. Puede ser. Esa me gusta. Entonces, yo voy a la zona, identifico un productor líder de la zona, ¿cierto? Que tiene el tácito de ellos de la zona y utilizo a un grupo, a los demás productores para que cojan esa finca demostrativa y de allí entre ellos comiencen a mejorar su sistema de producción. Entonces, eso nos llevaría a esta otra propuesta, que es tomar el tácito de un productor de la zona y enfrentarlo con el tácito de los otros productores de la zona para que entre ellos la cosa funcione. Entonces es tácito con tácito. Ahora, el tácito que yo escojo es de un productor pues especial, que yo escogí, que tiene mejores parámetros de reproducción, de producción, que los árboles le crecen, que las plantas le crecen, que las vacas le preñan, le paren, le producen leche. Entonces el productor especial es una finca piloto, llamamos nosotros, una finca demostrativa. Entonces con esa finca demostrativa vamos a llevar a los productores de la zona a que mejoren sus sistemas productivos. Vamos entonces, con esa idea que me parece bien que Juan Sebastián planteó, que es coger el tácito y ponerlo como más técnico, correcto, un tácito que sea más, como más organizadito allí, y ver si ese tácito se llama a los otros productores, cómo funcionaría, cuál sería la dinámica. Muy bien, entonces vamos a hacer otra vez otro ejercicio, 10 minuticos. Entonces, vamos a fase de grupos, y ahora me van a discutir esta otra forma. ¿Qué pasaría si yo llevo el tácito y se lo llevo al tácito? El tácito al tácito en los productores de una zona. Listo. Entonces, volvemos por favor a fase de grupos. 10 minutos. Listo, profe, ya le creo la sala. Jefferson, gracias. Entonces, nos vemos a las 5:32 acá en plenario.
Listo, vamos entonces a plenaria, por favor. Listo, profe, ya les aviso. Gracias. Queda media hora nomás. Bueno, listos. Estamos en la fase de plenaria. ¿Están viendo mi diapositiva? Por favor, ¿me confirman? Sí, sí se ve, profe. Sí, señor. Bueno, vamos a hacer la conclusión de esta segunda, digamos, propuesta y hacemos el break de 5 minutos para arrancar con la siguiente fase que es súper importante. Bueno, entonces, ¿quién quisiera compartirnos la experiencia, digamos, del análisis de esta propuesta de tácito con tácito? Bueno, entonces, el grupo número 11, por favor. Profe, hay 3 manitos levantadas, no sé si quieres escoger. Perfecto, listo. Tenemos a Diana. Diana. Entonces, Dianita, adelante, por favor, prendes tu cámara, te presentas. Hola. ¿De dónde eres? ¿Qué profesión tienes? Y nos cuentas qué pensaron ustedes. Profe, qué pena que no prenda la cámara, es que tengo una bebé aquí al lado, está amamantando. Ah, caray, bueno, noble oficio. Discúlpeme, sí. Bueno, yo sí quería, pues con mi equipo estuvimos analizando y yo tenía un ejemplo muy chévere que de hecho ellos me dijeron, cuente que está muy chévere. Y es un proyecto Adelante. que estoy trabajando con la universidad, es el proyecto del Centro de Innovación en Agua, Territorio y Paz, Centro ATP. Es un proyecto muy bonito porque el objetivo es trabajar con las comunidades. Es trabajar con las comunidades y lo que se hizo fue ir a la comunidad, capacitarla en innovación, no en solución de conflictos, ni de problemáticas, ni de nada de eso, sino explicarles en qué consiste la innovación. Y entre eso se hizo una caracterización de la problemática que tienen. Ellos en general, de manera general, no todos, pero de manera general tienen una problemática relacionada al agua, a la cantidad y a la calidad del agua que toman para el municipio de Yotoco. Y lo que hizo el proyecto fue unir lo que yo les decía a ellos. Todos tenemos conocimiento incompleto, pues todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces lo que hizo la universidad fue, o bueno, el proyecto fue unir el conocimiento incompleto que tienen los estudiantes. Esta vez participaron estudiantes de pregrado principalmente, de todas las áreas de la sede Palmira, de todas las carreras, y se unió con el conocimiento incompleto que tienen la comunidad. Yo les contaba a ellos que fue algo muy chévere porque pues de los colaboradores de ATP, pues todos nos encargamos como de una comunidad, y la comunidad que me correspondió a mí me dejó aterradísima porque el señor, pues ellos toda la vida han trabajado en el campo. Literal les dijeron, ustedes aquí no pueden cultivar porque no hay agua,
y pues no es como para ponerse a cultivar. Entonces eran personas que estaban, digamos, como con los brazos cruzados. Y ellos lo que hicieron fue, el señor se ideó un sistema hidropónico. Entonces, pero entonces él necesitaba, era como la guía de con qué materiales y qué formas, de qué formas hacerlo, poder como consolidarlo. Y de verdad fue algo muy chévere porque de verdad se vio la unión del conocimiento de los estudiantes, que son estudiantes que no han terminado de formarse, con el conocimiento que tienen los O sea, productores. ahí estás trabajando tácito con explícito y perfecto. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero digamos, y pues chévere la experiencia, gracias por compartirla. Inclusive cuando hagamos la siguiente parte, podemos retomar el tema de la experiencia que tú tuviste para que analicemos cómo fue la dinámica y si cumplieron con las normas de la epistemología o no. Pero digamos que concentrarnos en este caso, doctora Diana, para que hagamos el debate esta diapositiva. Digamos, este productor tenía su hidropónico, que es el tácito de él. Pero ¿cuántos vecinos habían copiado el hidropónico para analizar el tácito de ellos con respecto a este y si se había permeado o no permeado el tema? No, ninguno. O sea, en realidad ellos no, o sea, no lo tenían aún como, digamos, los vecinos no lo tenían interiorizado. Son personas que a pesar de que viven en comunidad, no se permean del resto. Ese ejemplo me parece espectacular, Diana, espectacular. Eso apenas lo diste, uy, aquí está el espacio. Pero ¿cómo es posible que una zona que no tiene agua, donde un productor que tiene la solución, los demás no lo hacen? O sea, el tácito con el tácito, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el problema de llevar el tácito al tácito? Pues yo pienso que yo pensaría en primer lugar en la desconfianza. No. Porque no confían, no sé, No, o sea, no. según, en cuanto No a es la eso. comunidad, No es es la eso. desconfianza que tienen en el conocimiento del otro. Tampoco. O también No. puede ser. Es que no es combinable. Eso es. Yo quiero que hagamos un avance en este tema. Esto es científico, ¿no? Esto es científico, que son las propiedades del conocimiento. Y uno tiene digamos, opiniones. Y son válidas los periodos debatidas y todo ese cuento. Pero digamos que en este momento estamos haciendo una evaluación desde el punto de vista epistemológico. La epistemología es una ciencia como la biología, como la química. Entonces el sodio más el cloro da cloruro de sodio. Aquí el tácito con el tácito no es combinable. Y tú, mira, Diana, lo interesante de tu experiencia con esos productores, cómo estás entendiendo su dinámica, basándose en la epistemología, lo que dice la ciencia del conocimiento. Entonces, lo que yo alcanzo a entender, me corregirás si estamos en lo correcto, hay un productor o un grupo de productores más bien con un problema de agua, por lo cual no podían tener agricultura. Uno de ellos había resuelto el tema, pero ¿por qué los demás no lo habían interiorizado? Porque el conocimiento era tácito, el de él, y el de los demás compañeros también, como manejan el agua, es otro tácito. Cada uno tiene su forma de manejar su finca. Y cada uno cree que la maneja de mejor manera. Y el tácito con el tácito no es combinable. La cuarta propiedad del conocimiento tácito vuelve a aflorar. ¿Ok? Entonces, colocaremos este punto aquí. Error. Entonces, como reflexión de este punto, que es muy profunda, este tema que trabaja conmigo es muy profundo. Cuando uno formula un proyecto de extensión o en la oficina con aire acondicionado, uno dice, oh, qué machera, voy a colocar 4 fincas piloto en ese proyecto, una en el norte del valle, otra en el sur del valle, otra en el occidente, otra en el oriente del valle. Y entonces tengo cubierto el departamento porque tengo una finca piloto en cada una de las zonas del departamento, y entonces los productores de cada una de las zonas van a copiar todo y aprender todo lo que hagamos de las fincas piloto. Resulta que eso no se cumple. Como hablábamos en la reunión anterior, de cada 100 productores que lleguen a ese sitio, si uno le va bien, 10 le logran copiar la idea y el 90% no la van a copiar o se van a resistir o incluso se va a oponer. Yo creo que, y nos compartirás tu experiencia para terminar, que hasta habrá compañeros de este señor que tenía hidropónico que se oponían a la idea del hidropónico por 20.000 argumentos que ni siquiera eran ciertos, pero lo que tú llamabas temor y lo que tú llamabas resistencia y no creerle al otro, más que eso es
la cuarta propiedad del conocimiento, que es la que deriva de esas otras, digamos, situaciones que uno analiza. Cuéntanos tu experiencia en esa parte, si alcanzaste de pronto a entender esa dinámica, que lo que alcanzaste a esbozar. O sea, lo que pasa es que tú diste fue la expresión de la propiedad de no combinable en una cantidad de desconfianzas y cosas. Terminemos ese punto de ahí, por favor, Diana, y acláranos, porque quedó muy chévere la propuesta tuya para entender esta dinámica del tácito contra el tácito. Sí, pues en relación al conocimiento que se pueden transferir entre ellos mismos, entre las mismas comunidades, sí es complejo, porque pues digamos que cada uno considera que sus condiciones son totalmente diferentes al otro, por más similares, digamos, como por más que se pueda comprobar de que son similares y puede funcionar. Cada región cada finca o cada punto es como un sistema totalmente diferente, o que porque el uno cultiva hortalizas y el otro cultiva, no sé, pasto, entonces son situaciones totalmente diferentes. Y eso sí lo notamos en los talleres, porque lo que proponían uno, los otros se contraponían. No, pero es que eso no funciona por tal situación. Y, sí. Y todo eso son básicamente expresiones de la cuarta propiedad del conocimiento tácito. No es porque sean tercos, no porque sean malas personas, no, nada de eso. Es una propiedad del conocimiento tácito. Y lo que pasa es que ahorita estamos entendiendo que eso sucede de esa manera. Muy bien, muchas gracias, doctora Diana. ¿Un último comentario de alguno, de pronto de Carlos o de Juan Carlos? Breve, para que entremos a break. Sí, doctor. Voy a hacer el comentario. Adelante, por favor. Juan Carlos. Porque, pues, como no es combinable, cada uno de ellos cree que tiene la razón. Correcto. Y tomando lo que nos decía el profesor Carlos, cada uno de ellos cree que se acerca a la realidad. Es decir, que es el que está más cerca a la realidad, a la verdad, a la forma de producir de cada uno. En su verdad se acerca más a la realidad sobre cómo producir en la zona. Sí, de acuerdo. Sí. Gracias. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, son las 5 y... ¿qué hora es exactamente? 5:41. Bueno, vamos a dar los 5 minutos de receso. Entonces vemos a las 5:46 y pegamos el último envión de la clase de hoy, donde vamos a ver cómo resolver este chicharrón, porque miren que se nos están agotando las posibilidades. No puedo ponerle el explícito al tácito, ni el tácito al tácito, entonces ahora, ¿por dónde vamos a funcionar? Entonces, 5, señor. ¿Por qué no salimos más temprano? Sigamos, digo yo. De acuerdo, compañero. De acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Bueno. Sí, de acuerdo. ¿Alguien supone? Vamos, profe, que está interesante la clase. Sigamos, bueno, entonces, sigamos entonces. Sigamos. De una, así no entonces perdemos el hilo, profe. Bueno, listo. Y entonces lo suelto 5 minutos más temprano, ¿vale? Bueno, muy bien. Para las velitas, sí, a mí también están esperando allí en la casa de mi mamá, que me está invitando insistentemente. Bueno, muy bien. Entonces acá estamos en una encrucijada, ¿no? Vamos entonces a ver cómo resolvemos este tema. Aquí hay entonces una propuesta que se origina en Japón. ¿Sí? Los japoneses, en cabeza de Nonaka y Takeuchi, que eran en los años 90 consultores de la industria automotriz japonesa, de la Honda, la Nissan y la Toyota, en donde ellos, trabajando en esta industria, descubrieron una nueva propiedad del conocimiento que fue la que resolvió el problema. Increíble donde vino hacia la solución. La solución no vino ni de Estados Unidos ni de Europa, vino de Asia, vino de Japón. Y el tema resultó de la siguiente historia. Si quiere, llamémoslo leyenda. Es más bien una leyenda del management. Dice que estaba Nonaka trabajando en la fabricación, en una industria, una fábrica de carros, la Toyota o la Honda, una de estas, y querían sacar
creo que era la Toyota, que estaban queriendo sacar los carros para mandar a producción en el exterior. En los 90, que estaban en pleno proceso de expansión de las fábricas en la globalización de la economía. Entonces había un Toyota, una referencia de Toyota, pero digamos que el Camry, un Toyota de estos, en donde cuando hicieron el diseño del carro, programaban los robots de soldado, y los robots hacían las soldaduras perfectas según los algoritmos que soñaban los ingenieros, y cuando bajaban el chasis al piso, se abría el chasis. ¡Jue madre! Entonces no puede ser. O sea, un carro no se puede rajar en la fábrica. Entonces, ¿qué hacían? Volvían y reprogramaban los robots con otra soldadura, con otro esquema, y hacían otras pruebas, soldaban con el robot, con el nuevo programa, lo ponían en el piso y se les volvía a romper. Entonces, el tema era de fondo. El tema era muy complejo sobre la estructura del diseño del carro, que tenía un problema allí que no han podido resolver con la soldadura adecuada. Se estaba llegando el término de vencimiento de tiempo del diseño del carro para mandarlo al mercado, y tenía que resolver el problema de alguna forma. Entonces se les ocurrió a ellos, a los de Japón, que tienen una visión, digamos, de respeto al conocimiento de los mayores, y se les ocurrió una reunión de ingeniería en la mitad del desespero en que estaban ellos, porque ya estaban a punto de colapsar el proyecto de millones de dólares de inversión en el diseño de un carro de estos. Y llamemos entonces como conclusión de esto a un sensei soldador, un maestro soldador. Un maestro soldador que había soldado desde la Segunda Guerra Mundial, desde los años 40, estaba soldando hasta los años 90. 50 años soldando todos los días de su vida. El tipo era un maestro soldador. Entonces, le pido el favor al maestro soldador, por favor, sensei, ayúdenos con esto. Y se fue el viejito allá a la fábrica de los carros con los robots. Le dijeron, mire, el problema es este es el chasis, y esto se nos abre la soldadura, no hemos sido capaces por ninguna forma. Entonces el maestro soldador pidió algunos datos, qué material está hecho, cómo es la forma, hizo unos cálculos en su calculadora, cambió el material, cambió el tipo de soldadura, cogió, hizo una figura distinta en el material que soldó, bajaron el carro con el gato hidráulico al piso y la soldadura perfecta. El chasis perfecto y el carro funcional. O sea, ¿cómo así? Un momentico. ¿Sería una casualidad? No, otra vez, otro carro. Entonces puse otro chasis y el maestro hizo la misma operación, hizo la figurita distinta con el material que le había cambiado, con el voltaje que cambió, con las condiciones que él indicó, soldó, bajaron del chasis y perfecto. No se rompía el carro. O sea que él sabía cómo hacer la soldadura para que el carro funcionara bien. Entonces, ok, acá tenemos la solución al problema, pero está en la cabeza del maestro soldador. Eso es puro conocimiento tácito. O sea, el tácito del soldador sabe, de este maestro soldador, sabe cómo resolver el problema de la soldadura, pero nosotros necesitamos sacarlo de esa cabeza a este señor y volverlo, y utilizarlo en los robots y mandarlo a la fábrica de México y a la fábrica de Brasil y a la fábrica de United Kingdom para que puedan hacer el Toyota allá también. Entonces, Nonaka planteó, oiga, no, pues hagamos una cosa, vamos a documentar de una manera sistemática y ordenada el conocimiento del maestro. Entonces se sentaron con los ingenieros de manera ordenada. El maestro, ¿usted cómo es que hace? ¿Usted cómo fue que hizo? A ver, ¿cómo fue? ¿Qué es lo primero que usted pensó? Entonces el viejito comenzó a contar el paso a paso, el detalle de cómo él había llegado a la conclusión de cómo hacer la soldadura, y dejaron un documento escrito y lo validaron. Entonces cogió otra persona, vio el documento escrito e hizo el paso a paso con otra carrocería y también le funcionó. O sea que el conocimiento que estaba allí era el correcto. Entonces, lo que hicieron allí fue pasar el conocimiento tácito a explícito, porque estaba oral y ahora es escrito, y ahora es una cosa que le estaba desordenada en la mente y ahora se convirtió en un método ordenado, sistemático, con unas etapas, unas fases claramente organizadas en un documento escrito en la Toyota. Entonces, ahora, ok, pero yo necesito que ahora la gente en la planta de México puedan hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues coger este explícito y volverlo de nuevo a tácito para que el soldador allá en México, en Puebla o en Monterrey, donde está la fábrica de ellos, pueda hacer también la soldadura.
y hicieron las pruebas y evidentemente pudieron hacer las soldaduras. Entonces ellos encontraron una quinta propiedad del conocimiento que se llama la convertibilidad. La convertibilidad es la propiedad que permite cambiar el conocimiento de estado, digámoslo así, de estado tácito a estado explícito, siendo el mismo conocimiento. Y les puedo hacer ahí la analogía o la metáfora del agua. Cuando el agua está a bajo cero, está digamos a menos 10 grados, su estado es sólido y tiene unas propiedades que son específicas del estado sólido. Si usted pone el agua a 20 grados Celsius, el agua cambia a estado líquido y cambian sus propiedades completamente, siendo la misma molécula, tiene un comportamiento completamente distinto al estar líquida versus el estar sólida. Lo mismo se entendió del conocimiento. El conocimiento, cuando está en estado, digámoslo así, tácito, tiene las propiedades del tácito, pero ese mismo conocimiento lo puedo volver explícito y cambia las propiedades y ahora adquiere las propiedades del explícito. ¿Ok? Entonces, esto se llama el principio de convertibilidad, que nos permitió entonces generar una conversión de tácito a explícito y hacer una propuesta distinta de la dinámica del conocimiento en las organizaciones, en este caso para un servicio de extensión. Entonces, ¿cuál es la propuesta que se origina a partir de esta nueva propiedad que descubren los japoneses? Entonces, nosotros tenemos que hacer, primero que todo, cuando llegamos a una ganadería o a un cultivo con un agricultor, reconocer que el que hace que esa ganadería o este cultivo funcione es el conocimiento tácito que ese productor tiene, o que esta comunidad de productores tiene. Ese conocimiento tácito el que hace que produzca o los 10 litros, o los 15, o los 20 litros de leche, o los 4, o 8, o 10 toneladas de maíz por hectárea. Ese es el tácito que ellos tienen. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si yo llego a una comunidad de productores que están en 4 toneladas de maíz por hectárea y están sacando pues 8 litros de leche, pues yo podría ayudarles con conocimiento explícito en ciertos temas que necesitan para que desarrollen sus sistemas productivos. Pero ¿cómo hacemos para que este conocimiento científico se combine con ese tácito, con ese conocimiento sabio que tienen allá ellos, tradicional de tantas vivencias, conocimiento además real, porque que hace que las fincas funcionen hasta donde lo hacen? Entonces lo que se hace es reconocer, como acabamos de plantear en su momento, que cuando el conocimiento está en modo tácito o en forma de tácito, él no es combinable. Entonces, ni modo, ya lo hicimos por los dos lados y no se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que aplicar el principio de convertibilidad y pasar este tácito a explícito del productor. ¿Ok? Si yo tengo entonces el conocimiento del productor sobre cómo producir la leche, por ejemplo, sobre cómo manejar las matitis o las cojeras o la pradera, y ya lo convertí a explícito, ya está documentado y lo tengo, digamos, estructurado, ya adquiere las propiedades del explícito. Una de ellas, la propiedad de combinable. Este conocimiento ahora es combinable. Entonces, cuando está combinable, ¿qué hacemos nosotros? Le presentamos el conocimiento explícito que tiene el extensionista. Y ese conocimiento que lleva el extensionista ya per se tiene la propiedad de ser combinable. Entonces, tengo el conocimiento del productor que pasó de tácito a explícito, que ahora es combinable, y tengo el explícito del extensionista que es combinable. Entonces, al tener estos dos, la propiedad de combinación, entonces, ¿qué hacemos? Los combinamos. Se combinan. Entonces uno mezcla los dos conocimientos, los combina, teniendo ambos la propiedad del explícito. Ya teniendo entonces este conocimiento combinado, entonces nosotros lo llevamos ahora con el proceso de convertibilidad, de nuevo, de explícito al tácito del productor. Pero entonces, ¿qué sucede con este nuevo tácito? Que este nuevo tácito ahora tiene incluidos elementos de conocimiento que provenían del conocimiento explícito del extensionista. Esta es la propuesta desde el punto de vista epistemológico, y eso he sido claro en el día de hoy con énfasis, pues, en que nosotros estamos planteando un servicio de extensión basado en los principios de la epistemología del siglo XXI, en donde así es como hoy se entienden las propiedades del conocimiento y cómo podemos utilizarlo y manejarlo para hacer que él evolucione o haga lo que nosotros queramos que él haga. Entonces, haciendo un pequeño repaso de esta diapositiva. Yo tengo un grupo de productores que tienen conocimiento tácito en una comunidad.
por ejemplo, de lecheros o de maiceros. ¿Ok? Y nosotros tenemos unos extensionistas que tienen conocimiento explícito sobre cómo, digamos, trabajar, por ejemplo, la mastitis en los lecheros o cómo hacer para controlar las plagas de los maiceros. Que si incorporan esos elementos, esos van a lograrlos, a base que ellos incrementen su producción. Pero, ¿cómo hacemos para que este conocimiento explícito del extensionista, conocimiento técnico-científico, entre al productor? Ya sabemos que el explícito al tácito no le entra. El tácito al tácito no le entra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprovechar la propuesta que hacen los japoneses del principio de convertibilidad, en donde nosotros pasamos el tácito del productor con convertibilidad a explícito. Al estar explícito, entonces el conocimiento del productor adquiere la propiedad de combinación. El extensionista, como ya trae explícito en su cabeza, tiene la propiedad de combinación ya incluida. Entonces, lo que se hace es tomar estos dos explícitos con propiedades de combinación y combinarlos. Combinarlos y al combinar, crear nuevo conocimiento producto de esa combinación. Ya estando creado el nuevo conocimiento producto de la combinación, le aplicamos convertibilidad y de nuevo lo llevamos a tácito del productor. Y es cuando el productor logra utilizar el nuevo conocimiento creado en su lechería, aumentando su producción, o en su maíz, aumentando la productividad de su maíz. Entonces, aquí lo que vemos es que esto coincide y cumple con lo que define la epistemología moderna. Estamos aplicando el principio de convertibilidad, estamos aplicando el principio de la combinación, y estamos respetando el tácito y su propiedad de no combinabilidad. ¿Ok? Ahora, esto nos lleva a la propuesta que hacen los japoneses del tácito y el explícito en la matriz de creación del conocimiento. Voy a explicar esta brevemente aquí, utilizando esta herramienta. Entonces, tenemos aquí un vector donde está el extensionista. Y acá otro vector en donde está el productor. Como ya hemos visto desde el punto de vista psicológico, todos tenemos tácito y tenemos explícito. O sea que el extensionista tiene tácito y tiene explícito. Y el productor también tiene tácito y tiene explícito. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cruzamos estos dos vectores y sale una matriz que se llama la matriz de creación de conocimiento, la MCC. Entonces, ¿qué se hace? Se siguen igual las propiedades del conocimiento. Eso lo vamos a trabajar mucho más detenidamente que lo hacemos aquí en la fase presencial. Les voy a profundizar muchísimo. Hoy les estoy presentando el concepto, la idea, para que me la entiendan. Y aquí en la presencial le vamos a trabajar muy duro, profundizando hasta el detalle cada uno de estos componentes. Entonces, lo que propone la matriz de creación del conocimiento es que para que se dé la combinación del conocimiento, hay que tomar el tácito del extensionista y ponerlo a jugar con el tácito del productor en una fase que se llama fase de socialización. ¿Ok? En esa fase de socialización, entonces, se comparten los saberes en una mesa de trabajo del extensionista, los participantes, los productores participantes, y se hace una conversación donde sale a flote el conocimiento tácito del tema que estén tratando. Por ejemplo, el tema de mastitis, o el tema de del gorgojo del grano, bueno, lo que estén hablando. Y hablan entonces alrededor de ese tema y sacamos a flote los saberes tradicionales y los tácitos que tienen cada uno de los participantes, apoyados en el tácito del extensionista, como vamos a ver más adelante. Teniendo esta primera fase que va a durar unos 40 minutos con los productores, entramos a aplicar el principio de convertibilidad. El principio de convertibilidad entonces nos llevaría a que nosotros vamos a transformar el tácito en explícito. Aplicamos entonces convertibilidad. Y
Para convertir el tácito en explícito, entonces se desarrolla lo que se llama la fase de externalización o exteriorización, donde aplicamos el principio de convertibilidad y convertimos el tácito en explícito. Ahí uno se soporta sobre dos herramientas, que se llama, una es la lógica y la otra es la reflexión, que cuando estemos en la fase presencial les voy a explicar cómo se hace esta fase explícito, conversión de tácito explícito usando la lógica y la reflexión, aplicando el principio de convertibilidad. Al hacer esto, entonces lo que hacemos es tomar el tácito del productor y convertirlo en explícito. Al estar el conocimiento del productor como explícito, entonces aquí le podemos utilizar el principio de combinación o de combinable, ¿no? Es combinable. Entonces tomamos el explícito del extensionista con el explícito que viene del productor y hacemos la fase de combinación, aprovechando este principio de que es la propiedad de que es combinable, el conocimiento explícito. Esta fase de combinación tiene unas subfases que vamos a ver más adelante. Son 5 subfases que vamos a trabajar después. Teniendo la fase de combinación ya lista y ya tenemos entonces la combinación del explícito del productor con el explícito del extensionista, esa combinación crea nuevo conocimiento. Ahora ese conocimiento nuevo tengo que llevarlo de nuevo a tácito aplicando convertibilidad inversa, ¿no? O sea, vamos ahora de para atrás. Entonces, pasamos otra vez el explícito que se acaba de generar nuevo, que acabamos de combinar y creamos nuevo conocimiento, le hacemos convertibilidad y de nuevo lo llamamos a tácito del productor en una fase que se llama fase de interiorización. En la fase de interiorización, nosotros nos vamos a apoyar en la planeación estratégica, donde utilizamos herramientas de estrategia, táctica y logística para que se dé la interiorización al productor. Bueno, entonces tendríamos que la propuesta metodológica que tenemos, que es el núcleo de este diplomado de extensión, es desarrollar una extensión con base en la epistemología, con principios epistemológicos, lo que nos lleva a lo que se llama la gestión del conocimiento. Esa gestión de conocimiento nos plantea esta primera herramienta que se llama la matriz de creación de conocimiento, que nos permite combinar el tácito con el explícito con estas 4 fases. Primero, entendemos que hay una fase de socialización, en donde está el tácito del productor trabajando con el tácito del gestor de conocimiento o extensionista. Esa socialización tiene 4 subfases que después estudiaremos detenidamente. Si ya tengo el tácito, digamos, a flote, la gente ya sacó el tácito sobre el tema en cuestión, entonces ahora aplicamos el principio de convertibilidad y pasamos el tácito a explícito en la fase que se llama externalización. Esta fase de externalización tiene 2 subfases que después estudiaremos más detenidamente, aquí la presencial, que ya es la fase de la lógica, y otra subfase que es la subfase de la reflexión, que hay unas herramientas y unos instrumentos que ustedes en su momento les vamos a dar, les vamos a suministrar. Si ya tenemos entonces el conocimiento tácito vuelto explícito, ya con la externalización, entonces él adquiere la propiedad de combinación. Como él adquiere la propiedad de combinación, entonces podemos combinar ahora ese concepto explícito del productor con el explícito que viene del extensionista a trabajar con estos productores sobre mastitis o sobre alguna plaga o lo que ustedes quieran. Al tener entonces esas 2 propiedades activas, entonces haciendo la combinación del explícito del productor con el explícito del extensionista y esa combinación crea nuevo conocimiento. Recuerden la metáfora de la fecundación. La fecundación combina los cromosomas y al final crea un nuevo ser. Aquí es lo mismo, aquí combinamos los explícitos y generamos un nuevo explícito, un nuevo conocimiento explícito más evolucionado producto de la combinación de los 2 anteriores. Pero el conocimiento está explícito y el explícito no se usa. Nosotros sabemos que apenas el 10% de las decisiones son explícitas. Hay que bajarlo entonces a tácito. Aplicamos entonces el principio de convertibilidad y para eso nos apoyamos en la planeación estratégica que tiene pues 3 subfases. Estrategia, táctica y logística, con la que uno hace el proceso de conversión del explícito a tácito y el productor hace la interiorización del nuevo conocimiento creado para utilizarlo en su sistema productivo.
en su cultivo, con su ganado, con su fábrica, con la empresa de aviones, con la NASA, con lo que usted quiera, que se usen este tipo de herramientas para poder gestionar conocimiento en estos sistemas que se estén utilizando la gestión de conocimiento. Entonces, como está planteado en esta diapositiva de Nonaka, de materia de creación de conocimiento, ahí están las 4 fases: socialización, exteriorización, combinación e interiorización. Y ahí se describe, según la literatura, como plantea Nonaka, las características que ya las acabé de explicar. Ahora, esta matriz va rotando, se va girando, va rotando, y esta matriz se le aplica a distintos niveles ontológicos, se llama, o distintos niveles de personas, en donde tenemos entonces que los niveles ontológicos o a qué nivel puedo aplicar esta matriz. Se puede aplicar a un individuo solito, que hago las 4 fases: socialización, exteriorización, combinación e interiorización. O se lo puede hacer a un grupo de personas que trabajen, por ejemplo, en una misma finca. Entonces, el equipo de los 5 personas de la finca, el obrero, el ordeñador, el cerquero, el mayordomo de la finca, y hacemos las 4 fases. Entonces, se puede hacer a nivel de grupos. Entonces, se puede hacer a nivel de organización. Si ya tenemos todos los componentes de la organización, entonces incluido el dueño, incluido la señora que cuida y todas las personas que trabajan en campo, también se incluye. Entonces, a nivel de toda la organización se hacen las 4 fases. Sobre el tema de mastitis, sobre el tema del control de plagas del maíz, lo que usted esté definiendo. Y después viene el nivel de interorganizaciones, que es cuando yo hago este trabajo, pero en grupo de productores. Entonces, como 30 productores de un municipio, y les hago las 4 fases de la matriz de creación de conocimiento, pero a los 30 productores al mismo tiempo. Trabajo grupal. Y si queremos llevarlo al siguiente nivel de interorganizaciones, yo después, en el siguiente nivel, incluyo, por ejemplo, los distintos municipios del departamento, los cito en la ciudad capital, y allá invitamos a la gente de Agrosavia, de la universidad, de la gobernación, las alcaldías, los productores, y hacemos las 4 fases también otra vez sobre el tema de mastitis, o sobre el tema de la plaga del maíz, y se hacen las 4 fases de creación del conocimiento con la matriz de creación del conocimiento. Entonces, al hacer esto, en estos 4 niveles ontológicos, combinando en tácito con en explícito, como lo indica la línea vertical, llegamos a lo que se denomina la espiral de creación del conocimiento. Y es un motor impresionante de desarrollo, porque entonces el conocimiento sobre la mastitis o sobre el problema del piojo del maíz va a estar interconectando el conocimiento desde el productor, el equipo de trabajo, la finca, los productores del municipio y hasta el departamento con los productores y la gente, instituciones vinculadas con el mismo propósito del conocimiento alrededor de estos temas. Y se genera lo que se denomina entonces una red de conocimiento, que es hoy en día el paradigma más avanzado de desarrollo que tenemos para generar avance en nuestra sociedad y volver a nuestros ganaderos competitivos. Entonces, la proyección es llegar a desarrollar redes de conocimiento a partir de la implementación de esta espiral de conocimiento que se origina, como ya expliqué, en la matriz de creación del conocimiento. Para llegar, entonces, a tener redes de conocimiento. Para materializar eso, nosotros aquí en la universidad desarrollamos estos elementos o esta herramienta que se llama el sistema de gestión de conocimiento, que ya es, digamos, todo como hacer un entable completo para ir donde 300 productores y echar a andar el modelo. Tiene una serie de componentes en donde tenemos participación de extensionistas, productores, la comunidad y la matriz de creación de conocimiento en el centro, en una dinámica que va rotando hasta generar la espiral de creación de conocimiento. Bueno, muy bien. Lo que tenía entonces para plantearles en el día de hoy va hasta este punto, que es, digamos, un punto de reflexión. Primer punto de reflexión. Nosotros podemos montar un sistema de extensión basado en una visión pedagógica, enseñanza-aprendizaje, en un enfoque de tecnología, entonces transferencia tecnológica de un detector a un receptor, o podemos desarrollar, o desde el punto de vista de la sociología, como lo hace investigación y acción participativa, o podemos hacerlo desde el punto de vista de la epistemología, que es lo que hoy estamos proponiendo nosotros acá, que es la nueva tendencia de este tema, digamos, de punta. En este esquema, la idea es entender qué dice la ciencia acerca del conocimiento, que es la epistemología. Entonces, la epistemología nos dice, mire, el conocimiento es tácito y explícito y nos define unas propiedades de este conocimiento.
Reconociendo entonces que existen esos conocimientos y unas propiedades, podemos comenzar a entender cuál es la dinámica del conocimiento en un servicio de extensión. Y lo que hemos venido hoy reflexionando es que si yo utilizo un esquema unidireccional donde el explícito se le impone al tácito, voy a violar o voy a encontrarme con la cuarta propiedad del conocimiento tácito, y es que no es combinable. Entonces, choco. Por eso los sistemas unidireccionales no funcionan. No son tan efectivos como uno quisiera o deseara. Ok, entonces otro arreglo. Entonces voy a utilizar tácito con tácito. Pero también hicimos la misma reflexión. Tampoco es combinable. Y ya Diana nos daba su experiencia maravillosa de lo del hidropónico y cómo los colegas de la zona de agricultores no lo hacían tampoco. Él era una finca demostrativa y los demás no copiaban nada, no hacían tampoco nada. Porque no es combinable. No es, y ahora eso se manifiesta con palabras, con sentimientos, emociones, porque es tácito, como lo hemos explicado en las sesiones de gestión de conocimiento. Entonces viene una encrucijada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No hay salida. Entonces, la solución se plantea en Japón. Cuando los japoneses dicen, oiga, un momentico, es que le faltaba una propiedad. Y es el principio de convertibilidad. Yo puedo convertir el tácito del explícito y el explícito del tácito, como el agua, pasarla de sólido a líquido o de líquido a sólido. Cuando sucede esto, entonces las propiedades del conocimiento, siendo el mismo conocimiento, cambian. Entonces, cuando yo tomo el conocimiento tácito y lo convierto en explícito, el tácito del ganadero lo convierto en el explícito del ganadero, adquiere la propiedad de combinación. Si adquiere la propiedad de combinación, entonces se resuelve el problema. Entonces, lo que hay que hacer es utilizar estas propiedades de la epistemología y decir, ok, entonces hay que arrancar por reconocer el tácito del productor, convertirlo en explícito y después convertirlo en explícito, lo combino con el explícito del extensionista para crear nuevo conocimiento, y después de que se ha creado el nuevo conocimiento, de nuevo lo hago convertibilidad y lo vuelvo tácito. ¿Ok? Esa es la base, es el núcleo central de esta propuesta de extensión que tenemos desde la Nacional para ofrecerle al país. Ahora, teniendo esta convertibilidad ya lista como concepto, entonces aparece la matriz de creación de conocimiento, que son las 4 fases de un taller. Ese taller que ustedes van a hacer con los productores más adelante debe durar 4 horas. La socialización debe ser de unos 25 a 40 minutos. La fase de externalización o esterilización alrededor de unos 45 minutos. La fase de combinación es la más larga, alrededor de 1 hora y media a 2 horas, y la fase de interiorización alrededor de 15 minutos a media hora. En total, más o menos 4 horas de durar las 4 fases de un proceso de gestión del conocimiento a unos productores. Y los resultados son maravillosos. En el trabajo de investigación que hicimos nosotros en la Universidad Nacional, duramos trabajando 5 años con productores, exponiéndolos a un grupo de productores a sistemas tradicionales, otros no les hicimos nada y otros hicimos gestión de conocimiento como estamos explicando acá. Después de 5 años hicimos pruebas estadísticas para ver cuál ha sido la diferencia y encontramos que el nivel del conocimiento de los productores y el grado de uso del conocimiento de los productores que han sido intervenidos con sistemas unidireccionales era el mismo que los productores que nunca habíamos intervenido. Triste, pero cierto, una evidencia científica. Lo pueden bajar mis artículos ahí en Científicos, colocan mi nombre, gestión de conocimiento, y salen los artículos, se pueden leer, o pueden revisar mi tesis de doctorado allá en la Nacional. Entonces está todo el detalle de esto. Y la otra es, cuando comparamos el nivel de conocimiento y el uso del conocimiento de los productores que han sido intervenidos por la matriz de creación de conocimiento, encontramos diferencias estadísticamente significativas en el conocimiento. Tenían mucho mayor nivel de conocimiento y mucho mayor uso de conocimiento técnico-científico los productores intervenidos con gestión del conocimiento que aquellos que han sido trabajados con esquemas tradicionales, unidireccionales, o simplemente no han sido intervenidos con nada. Bueno, esto es entonces digamos, como el cierre de mi presentación del día de hoy. Hemos tenido 3 sesiones conmigo. La primera, teoría de sistemas, donde hablamos de sinergia, recursividad, el tema de los árboles. Segundo, en la segunda sesión, que fue la primera gestión de conocimiento, que hablamos del tácito y el explícito y sus propiedades. Y hoy hicimos dinámica de conocimiento, ¿no? Hoy comenzamos a jugar con estos principios de tácito y explícito y tratar de ver cómo los relacionamos para entender su dinámica y ver cómo podemos utilizarlos en un servicio de extensión. Conclusión del ejercicio, vamos a utilizar entonces la matriz de creación de conocimiento como herramienta conceptual para desarrollar el servicio de extensión agropecuaria
con los productores, agricultores y ganaderos. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. La señorita Claudia tiene la mano levantada, profe. Listo, nos quedan 5 minuticos, démosle hasta las 18 y cumplo mi promesa de terminar 5 minutos antes, ya que nos ganamos 5 minutos del break. Adelante. Gracias, gracias, profe. Es cortico. O sea, según lo que tú acabas de decir con la matriz de creación de conocimiento, concluyo que las escuelas de campo de agricultores practicarían este método. ¿O estoy errada? Y cuando lo veas trabajando ya te vas a ver que no. Hay cosas que por el ensayo de error han llegado a tomar algunas ideas, pero su fundamentación epistemológica no está. ¿Ok? Y cuando llegamos al taller acá, si Dios quiere, la semana entrante, que lo estoy esperando aquí con mucho entusiasmo, vamos ya a profundizar sobre cada una de las fases y ya tú misma me dirás si son iguales o son distintas, si tienen similitudes o si definitivamente es otra forma completamente distinta de hacer las cosas. Listo. Gracias, doctor. Muy amable. Con todo gusto. Continúa Albeiro Rivera, por favor. Albeiro, cuéntanos. Buenas tardes con todos. Tengo una pregunta. Para aplicar este método en campo, ¿cuál sería la metodología más correcta? La que vamos a ver si Dios quiere la semana entrante. Okay, con todas les faltan 26 horas conmigo, ¿no? Entonces, tranquilo, allá vamos a mirar todo súper detallado, qué se hace en socialización, cuáles son las subfases, la subfase inicial, la subfase creciente, la fase de consolidación, la subfase de cierre, qué hay que hacer, cómo son las estrategias, toda la metodología súper detallada. Eso lo hacemos en fase presencial, y en virtual consideramos que no, hay que hacerlo presencial. Continúa Franci Gómez, por favor. Profe, con base en eso también, entonces la metodología campesino-campesino, que es muy manejada en la parte de agroecología, ¿qué dices, profe? ¿Qué pienso sobre eso? Bueno, mira, lo que pasa es que como expliqué en la fase como histórica, había una encrucijada muy tremenda. Esto no funcionaba el llevarle el conocimiento a los productores. Entonces se han tratado de buscar algunas alternativas, algunas opciones. Una de ellas fue investigación, acción participativa, en donde los productores ellos solitos tenían que identificar sus problemas, identificar quién tenía entre ellos la solución y entre ellos mismos gestionar la solución para sacar adelante sus comunidades. Y esas metodologías son bastante buenas, pero cuando son temas de las ciencias humanas. Por ejemplo, como dije hace un rato, si hay una costumbre en la zona o en la cultura de la zona de que se le pegue a los niños, el maltrato infantil, es una costumbre en la zona que ni siquiera se dan cuenta que es mala porque todos lo hacen. Entonces, esto cuando estamos con temas de tipo social, pues en las metodologías de investigación acción participativa son muy efectivas, donde la gente identifica el problema, toma conciencia, trae una familia que no hace el tema, la gente decide en tema, no, yo prometo no volver a hacerlo, y comienzan a evolucionar positivamente y funcionan. Pero cuando el problema es que me falta manganeso en el suelo, y el manganeso me está bloqueando las enzimas que están relacionadas con la ovulación en los ovarios de las vacas, y tengo problemas de baja concepción, pues no hay ningún conocimiento tradicional que entienda siquiera que el manganeso existe, y mucho menos que está bloqueando la fertilidad del ganado en las vacas. Ahí es donde entra estas herramientas de gestión de conocimiento monético. Una investigación científica nos está diciendo que esta es una variable que hay que meterle a este tácito de la gente de esta zona para que logren mejorar sus desempeños reproductivos del ganado. Pero ¿cómo hago para que las personas incorporen esta sal mineralizada que tenga manganeso? Propuesta, hay que hacer gestión del conocimiento, porque si lo hacemos unidireccional no sirve. Si de explícito a tácito no sirve. De tácito a tácito, pues ellos no sabían cómo le va a enseñar lo que no sea al otro, que ni siquiera sé que hay un problema. Tampoco se puede. Entonces, digamos que la propuesta es que ha venido evolucionando, o la idea es que ha venido evolucionando todo este tema de la extensión. Hubo un auge en los 70s, 80s, en los 90s paró, y ahorita repuntó muy fuerte con esta propuesta que estamos haciendo nosotros acá desde la Nacional, con esta visión epistemológica de los servicios de extensión. Listo, profe, ya no hay más preguntas. Muchas gracias por esos minuticos de más que nos dedicó, muy amable, muy interesante el tema.
Bueno, Gracias, doctor, muy amable. Con todo gusto, un abrazo muy grande. Tenemos unas sesiones después todavía conmigo, nos vemos más adelante y aquí en la presencial los espero con mucho interés para que nos conozcamos, nos acerquemos un poco más y podamos ya saborear esto a fondo, ¿ok? Hoy les di los conceptos, la estructura fundamental que ustedes deben tener clarita en la cabeza, pero la instrumentación tengo que dárselas acá presencial. Entonces, si Dios quiere, nos vemos acá la semana entrante para rematar ya todo esto a profundidad, ¿ok?